Capítulo 56. Salvaje Oeste, parte 2. Jonah no tardó mucho en recoger sus pertenencias. No tenía mucho, solo un revólver Colt Peacemaker y un rifle de palanca Marlin modelo 1881. Además, tenía una bolsa con una selección de artefactos extraños. Al parecer, tenía un baúl lleno de objetos similares que había coleccionado a lo largo de los años, guardado en algún lugar, pero no quiso decir dónde estaba. En cualquier caso, era obvio que Jonah X había visto algunas cosas en su vida, lo que avivó aún más la emoción de Ruby por trabajar con él. Una vez que todos recogieron sus pertenencias, el grupo salió del santuario hacia un buen lugar donde, según Jonah, podían ver a alguien acercándose al tren a kilómetros de distancia. También tuvieron un golpe de suerte al salir cuando un acompañante que Jan había salvado de un retroceso desagradable en el bar vino a darle las gracias. Tras una breve charla, ella reveló que Cronos había pasado por la ciudad poco antes de que ellos llegaran, con un pequeño grupo de hombres que actuaban de forma extraña y mantenían el rostro cubierto en todo momento. Según la mujer, sus ojos parecían artificiales y sin vida. Cronos intentó solicitar algunos servicios, pero la matrona lo echó por sus malos modales. Al irse, despotricó sobre cómo todos sabrían quién era muy pronto, y luego se fue sin siquiera pagar la cuenta. No era mucho para empezar, pero posiblemente le sirvió de motivación y confirmó que trabajaba con personas. Personas extrañas, según todos los indicios, y posiblemente incluso robots, si lo de los ojos artificiales y sin vida se tomaba al pie de la letra. Al fin y al cabo, venía del futuro. Jan y los demás le agradecieron a la mujer, sin importar lo útil que fuera su información, y entonces la mujer empezó a intimar con Jan para intentar evitar que se fuera, para gran vergüenza del luchador. A Ruby todavía le hacía gracia que Jan coqueteara descaradamente con alguien sin ningún problema, pero en cuanto alguien con un interés legítimo la contactaba, se ponía colorada. Sin embargo, Blake se quedó impasible por alguna razón, que Ruby no entendía del todo. Ya anochecía, y el grupo estaba sentado alrededor de una fogata, cocinando latas de frijoles y carne compradas en la tienda. Ruby, mientras limpiaba su recién adquirido rifle Remington Lee, no pudo evitar contemplar el cielo nocturno con asombro. Estaba repleto de estrellas, mucho más que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Sabía por qué. La contaminación lumínica ni siquiera era un problema sin grandes ciudades cercanas con iluminación eléctrica. Era hermoso, en su opinión. Pero por mucho que hubiera querido, no podía contemplar el cielo nocturno demasiado tiempo. Así que Ruby volvió a concentrarse en limpiar su rifle y, mientras lo hacía, echó un vistazo a los demás. Al comprar las armas para sus compañeros, intentó encontrar algunas que se ajustaran a su estilo de lucha general y que también encajaran con la importante estética del oeste que Ruby buscaba. Por suerte, dejando de lado el escaso olfato del señor Carver para las armas, no fue difícil encontrar algo para todos. Jan fue el más fácil. Consiguió una escopeta de palanca Winchester modelo 1887. Su hermana mayor ya le había quitado la culata y modificado el aro con algún propósito desconocido. Sin embargo, Ruby tenía una buena idea del porqué de su decisión y la aprobó. Crow también fue fácil, pues Ruby le consiguió una escopeta Remington modelo 1889 de 2 cañones, que rápidamente convirtió en un arma recortada de una mano. Weiss era un poco más complicada, considerando que no usaba armas de fuego como parte de su estilo de lucha habitual. Por suerte, Ruby logró encontrar una espada de caballería. No era un estoque como Myrtenaster, pero serviría, ya que Weiss les contó una vez que había empezado intentando aprender a usar el sable como su hermana mayor antes de descubrir que el estoque era el arma ideal para ella. Y al menos estaba familiarizada con el disparo de un revólver, como lo demostraba al girar suavemente el cilindro limpio de su pistola, obtenida de bandidos, antes de volver a colocarla en su lugar con la mano izquierda, intentando acostumbrarse a luchar con un arma junto a su espada. Para Blake, Ruby le compró otra Colt Single Action Army para complementar la que había robado. De todas formas, solía usar 2 armas a la vez, así que las pistolas de doble empuñadura eran similares. Había considerado comprarle un látigo para reemplazar su hoz de cadena, pero luego reconoció que la comparación con Catwoman probablemente no le haría mucha gracia. Ruby no sabía qué regalarle a Imra, así que le compró un rifle de palanca Winchester modelo 1873, a pesar de lo que les había dicho a sus otros clientes sobre que el cerrojo era el futuro. Aunque no lo usara, a Ruby le gustaba comprar el arma de todos modos, y estaba deseando añadirlos todos a su colección. Ruby, ¿sigues enojada por no poder llevarte estas cosas? Jan interrumpió el silencio.
Al menos, lo era hasta que Imra le dijo que no podían traer nada del pasado al futuro, lo cual era un fastidio total. No importaba si hacerlo perturbaba el flujo temporal. Compró estas cosas legítimamente. Eran suyas. Tal vez, admitió Ruby, y Jan se rió entre dientes. Entonces, señor. Comenzó Blake mientras Jonah revolvía la olla. Simplemente llámame Jonah, la interrumpió, y Blake asintió en señal de aceptación. Está bien, Jonah, dijiste que te habías topado con viajeros del tiempo antes. Eso sí lo tengo. ¿Te importaría explicarme eso con más detalle? Solo que cada vez que pasa, se convierte en un fastidio. Un poco como ahora. Veo. No eres una persona muy amigable, ¿verdad? Preguntó Weiss, y Jonah negó con la cabeza. No. Para ser sincero, no me cae bien nadie. En general, la gente no es muy buena, en mi opinión, declaró Jonah, y luego negó con la cabeza. Pero quizá solo estoy hastiado. Algunos son mejores que otros, tengo que admitirlo. Como esos personajes de la Liga de la Justicia con los que dices trabajar. De hecho, me los encontré una vez hace unos años. ¿En serio? Preguntó Ruby asombrada, y Jonah asintió mientras se llevaba la cuchara de madera llena de frijoles a los labios para comprobar el punto de cocción. Se chasqueó los labios un par de veces, luego se encogió de hombros y volvió a meter la cuchara en la olla para remover un poco más. Sí. Fue un accidente o algo así, no me interesaban demasiado los detalles, admitió Jonah. Lo único que me importaba era ayudarlos a seguir su camino y lidiar con sus futuras tonterías mientras lo hacían. Nunca mencionaron haberte conocido, señaló Blake, y Jonah se encogió de hombros. Ruby decidió que no era necesario preguntar, así que se movió en su asiento para mirar al cazarrecompensas y preguntó. Entonces, Jonah, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué te importa saberlo? Preguntó Jonah mientras miraba a Ruby, quien se encogió de hombros y sonrió. Tengo curiosidad, eso es todo, admitió. Además, ya te contamos sobre nosotros. Jonah la miró fijamente unos instantes y pareció que iba a negarse rotundamente. Pero luego suspiró y admitió. La verdad es que no tengo mucha. Mi padre era un hombre abusivo y alcohólico que me vendió como esclavo a una tribu apache. Me hicieron trabajar hasta los huesos hasta que salvé a su jefe de un puma. Luego me adoptó como su hijo en agradecimiento, pero eso enfureció a su verdadero hijo, un chico unos años mayor que yo llamado Notante. Me odiaba, sobre todo porque a ambos nos gustaba la misma chica, White Fawn, y cuando cumplí 16, me traicionó y me abandonó a su suerte, a merced de un grupo de Kiowa. Ya se habían ido cuando me recuperé e intenté volver con ellos. Luego señaló la cicatriz de su rostro y añadió. Años después de la guerra, cuando por fin los alcancé, le conté a su padre lo que me hizo su hijo. Notante lo negó todo, como era de esperar, así que decidimos resolver nuestras diferencias en combate. Pero saboteó mi hacha de guerra para que se rompiera, y para salvarme, tuve que usar mi cuchillo. El hombre al que llegué a considerar mi padre, quien me acogió y crió, se enfureció porque hice trampa y maté a su hijo, y luego me marcó con una hacha de guerra al rojo vivo como prueba de mi maldad. Lo llamó la marca del demonio. Me desterraron sin pensarlo 2 veces. ¡Qué horror! Exclamó Ruby, y Jonah se encogió de hombros. Se lo merecían. Terminaron secuestrando a una mujer blanca unos años después, y cuando fui a rescatarla, el jefe mató a White Fawn simplemente por intentar protegerme. Lo maté sin pensarlo 2 veces, y a la mayoría de la tribu también cuando intentaron matarme. Ya no están todos. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par ante la casual confesión de la masacre. No sabía muy bien qué pensar. Por un lado, matar gente nunca era bueno. Pero por otro, ciertamente parecía que al menos el cacique se lo merecía, y el resto era Jonah simplemente defendiéndose. También creyó ver algo parecido al remordimiento en el rostro de Jonah, como si intentara justificarse a sí mismo que no tenía otra opción. Decidida a seguir adelante, preguntó, ¿luchaste en una guerra? ¿Te refieres a la guerra civil? El rostro de Jonah se torció en una mueca y admitió, lo hice, por el sur. Luchaste por la Confederación. Gritó Blake, conmocionado y furioso, y Jonah asintió. Al principio, sí. Me creí sus mentiras, aclaró Jonah, haciendo que las siguientes palabras de Blake se le ahogaran en la garganta. Nos dijeron que luchábamos por nuestra independencia y nuestro estilo de vida contra la agresión del norte, pero todo eran puras tonterías. Luchábamos por el derecho de los ricos terratenientes a poseer gente. Por la esclavitud. En cuanto comprendí por qué luchábamos en realidad, me fui.
Me habría unido al norte, pero uno de sus comandantes odiaba a todos los confederados, antiguos o actuales, me encarceló y casi nos mata de hambre a todos. Cuando escapamos, mató a tiros a casi todos, así que lo maté. El norte pensó que era un asesino, y mis antiguos camaradas pensaron que era un traidor y se lo dijeron a todo el sur, así que me fui al oeste para empezar de cero. Aquí estoy desde entonces. Probó los frijoles otra vez y, satisfecho, agregó. Sí, hay una razón por la que creo que la gente es horrible. Crow asintió con simpatía y dijo. Parece que has vivido una vida difícil. Se podría decir que sí, respondió Jonas, y luego comenzó a llenar cuencos con carne y frijoles antes de pasárselos a los demás. Dijiste que te fuiste después de darte cuenta de por qué luchaba el sur, empezó Weiss mientras soplaba suavemente su tazón antes de comer. ¿Cómo sucedió eso? Mi oficial al mando nos ordenó a un grupo capturar a unos fugitivos, explicó Jonah, haciendo una breve pausa para tomar un trago de whisky de su petaca. Pensé que eran desertores. Pero cuando los alcanzamos, eran esclavos fugitivos, terminó Blake, y Jonah asintió. El presidente Lincoln había emitido la proclamación de emancipación, y estos esclavos se enteraron. Intentaban escapar al norte hacia la libertad, reveló Jonah. Cuando los alcanzamos, eso debería haber sido todo. Pero no estaban solos. Contaban con ayuda. ¿Qué quieres decir? Había una mujer con ellos. Era diferente a cualquier mujer que hubiera visto antes. Mientras los fugitivos estaban aterrorizados, nos ordenó que soltáramos las armas y los dejáramos ir, dijo Jonah, y luego negó con la cabeza. No soy un maldito cazador de esclavos, así que obedecí, pero los demás se negaron. De hecho, se rieron de ella e intentaron dispararnos. Los mató sin esfuerzo. Las balas rebotaban en su piel mientras los atravesaba a todos con una lanza y un revólver. Un hombre intentó huir a caballo, pero ella lo alcanzó a pie y lo arrojó contra un árbol. Terminó en menos de un minuto, dejándome como único sobreviviente. Los ojos de Ruby y Crow se abrieron, luego Indra se inclinó hacia adelante y dijo, esa mujer suena como una amazona. Lo era. Al parecer, llevaba años liberando esclavos como parte del ferrocarril subterráneo, admitió Jonah. La llamaban la Mujer Maravilla. ¿Conociste a Diana? Preguntó Ruby sorprendida, sin saber que había luchado en la guerra civil estadounidense, pero Jonah negó con la cabeza. Lo hice después, pero no era Diana. Para empezar, esta Mujer Maravilla era negra, reveló Jonah. Dijo que su verdadero nombre era Nubia. Sin embargo, eran parientes. Su sobrina, al parecer, y nació el mismo día, aunque parezca increíble. Nubia, repitió Ruby en voz baja. ¿Por qué Diana nunca la mencionó? Comprendí que Nubia y Diana aún no se conocían cuando me la encontré. Solo sé que son parientes porque, si entiendo bien la mitología griega, el padre de Nubia es hermano de Diana. ¿Hermano? ¿Diana tenía un hermano? Zeus tuvo muchos hijos, ¿recuerdas? Señaló Weiss, y Ruby hizo una pausa antes de asentir. Claro, sí, murmuró, y luego miró a Jonah. ¿Quién decía Nubia que era su padre? Ares. No le creí en ese momento, pero después de todo lo que he visto desde entonces, ahora le creo, respondió Jonah con indiferencia, dejando al grupo en silencio. Ruby estaba completamente conmocionada. La Mujer Maravilla no solo tenía una sobrina, sino que también era hija de Ares. ¿Era esa la razón por la que Diana nunca la mencionaba? ¿O pasaba algo más? Ruby no tenía una respuesta, pero en lugar de sacar conclusiones precipitadas, decidió esperar para preguntarle a Diana cuando volvieran al presente. La fogata se sumió en un silencio incómodo, sin que nadie quisiera decir nada. En cambio, se concentraron en terminar de comer y, una vez terminada, se dispusieron a pasar la noche. Solo Crow y Jonah se quedaron despiertos para vigilar, contentos de mantener el silencio. Mientras Ruby se quedaba dormida, sabiendo que mañana sería una experiencia frenética como nunca antes, no pudo evitar preguntarse cómo estarían sus amigos en el presente. Metrópolis se estaba volviendo bastante caótica para cuando se fueron. Ojalá todos al menos tuvieran todo bajo control. Entonces, su mente empezó a preguntarse cuánto tiempo pasaba realmente para sus amigos mientras viajaban en el tiempo, así que se detuvo antes de que le diera una migraña y se dejó caer dormida. Al amanecer del día siguiente, Jonah y los viajeros del tiempo ya estaban despiertos, habían recogido su campamento y se habían posicionado con vistas a la vía férrea. No sabían exactamente cuándo Cronos haría su movimiento, pero sabían que ocurriría en ese lugar.
Desde lo alto de un amplio y llano mirador rocoso, con un cielo azul despejado y el sol a sus espaldas, tenían una vista imponente y despejada del árido desierto. Al este, todo era llano, salpicado de grandes escarpes y cerros. Al oeste se extendía un profundo y ventoso cañón que a Ruby le recordó a una serpiente. Una única vía férrea atravesaba la extensión, y en el horizonte podían ver la chimenea de la locomotora que avanzaba hacia el oeste. A Ruby le pareció, sinceramente, hermoso, como algo salido de las películas del oeste que había llegado a adorar, pero no podía concentrarse en eso mientras miraba por la mira de su rifle. Hasta el momento, sin embargo, no habían visto nada interesante. Ruby sí había visto un coyote unas horas antes y una pequeña manada de ganado, pero por lo demás, lo único que se movía allí eran plantas rodantes y buitres. Creaba una atmósfera tranquila pero aburrida que casi hizo que Ruby se quedara dormida varias veces. Pero perseveró, no dispuesta a dejar que algo tan simple como el aburrimiento la agotara. Además, estaba a punto de frustrar un robo de tren. Ruby apenas podía evitar temblar de la anticipación. A su lado, mirando a través de unos binoculares que Ruby les había comprado, Crow preguntó: ¿Sabes, Jonah, me sorprende que no hayas intentado preguntar sobre el futuro y todo eso? Si conociera a alguien del futuro, sentiría curiosidad. No te lo tomes a mal, Crow, pero me importa un bledo, respondió Jonah bruscamente y con naturalidad. Ya tengo suficientes dolores de cabeza. Crow guardó silencio un momento, luego se rió entre dientes y respondió: es justo. Además, tengo la sensación de que a Saturn Girl no le gustaría que habláramos mucho del futuro. Tienes razón, confirmó Imra, mirando una proyección holográfica que salía de su muñeca. Ahora concéntrate. Mis sensores de estabilidad cronológica detectan una perturbación en el flujo temporal. Cronos debería actuar en cualquier momento. Todos asintieron ante la declaración, lo que instó a Ruby a cerrar el cerrojo de su rifle y cargar una bala. A su lado, podía oír a los demás cargar también sus rifles, escopetas y revólveres. Los caballos estaban atados a la empuñadura de la espada de caballería de Weiss, que habían clavado en una roca para que les sirviera de poste improvisado, y relinchaban levemente bajo los fuertes rayos del sol. Por suerte, un viento suave los mantenía frescos, y estaban a la sombra de un gran cerro, lo que también ayudaba. Pasaron varios minutos más. Ruby no podía decir cuánto sin un reloj pergamino para controlar el tiempo. Una parte de ella deseaba que Penny estuviera con ellos, tanto para participar en esta gran aventura como para usar su reloj atómico incorporado para decirle a Ruby qué hora era. Pero pensó que siempre habría una próxima vez. Ojalá ella y JNPR no tuvieran demasiados problemas con la cascada temporal, como la llamaba Imra. Solo cuando el tren apareció por completo ante su vista, lo que le permitió a Ruby ver que tenía varios vagones con la insignia del ejército de los Estados Unidos y se dirigía hacia la entrada del cañón, Ruby vio algo fuera de lugar. De detrás de varios afloramientos y del propio cañón surgían grandes nubes de polvo. Era difícil distinguir con exactitud qué había dentro de esas nubes con solo un telescopio primitivo del siglo XIX, pero pudo vislumbrar lo que parecían ser hombres a caballo. Decenas de ellos, de hecho, convergían hacia el tren desde todos lados como tiburones a punto de devorar una ballena. Son ellos, anunció Ruby mientras se ponía de pie de un salto, mientras los demás corrían a subir a los caballos. Desapareciendo entre una nube de pétalos de rosa, Ruby se sentó detrás de Weiss en la silla. ¡Hola! Escucharon que gritaba Jan mientras alzaba a su caballo sobre sus patas traseras. Entonces, al unísono, el grupo descendió por un barranco cercano hacia el asalto al tren, dejando una nube de polvo a su paso. Al acercarse, el polvo levantado por Xronos y sus hombres se había calmado un poco, lo que les permitía ver con mayor claridad lo que ocurría. Los guardias del tren intentaban valientemente repeler a los ladrones, pero varios ya habían subido. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados, lo que permitió a Xronos huir con el escudo de guerra Apache y comenzar su serie de atracos a través del tiempo. Tenían que detenerlo ya, antes de que tuviera la oportunidad de causar más daños. Se oían disparos resonando por el desierto, amplificados por el cañón como si fuera un anfiteatro natural. Al principio, ninguno de los ladrones notó su llegada, lo que permitió a Ruby apuntarle a la cabeza con su rifle. Intentar hacerlo sobre un caballo al galope resultó más fácil decirlo que hacerlo, pero por suerte Ruby logró mantener la mira casi siempre. Solo tenía que disparar un tiro y el ladrón caería. Pero dudó, manteniendo la mira fija en el ladrón mientras apretaba los puños con fuerza. ¿Qué esperas? Dispara. Gritó Jonas mientras levantaba su revólver. No quiero matarlo.
respondió Ruby. Aunque la escolta en el santuario les dijo que la cuadrilla de Xronos parecía estar sin vida, eso no confirmaba en absoluto que fueran robots ni nada por el estilo. Por lo que Ruby sabía, Xronos podría haber reclutado a un montón de gente con problemas emocionales. Por Dios. Susurró Jonas, irritado, y luego espoleó a su caballo para que corriera más rápido. Antes de que nadie pudiera reaccionar ni decirle que se detuviera, ya había acortado distancias con un ladrón a caballo. Al igual que los demás, el ladrón vestía de negro y disparaba un revólver con una mano mientras corría junto al tren. Estaba tan concentrado en su presa que ni siquiera notó la presencia de Jonah hasta que el cazarrecompensas lo tenía justo encima. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Jonah X le apuntó con el revólver a la cabeza y, sin pestañear, disparó una sola bala. Ruby jadeó de asombro al mirar por la mira telescópica, pero para su sorpresa, vio que, al desplomarse el cuerpo sin vida del ladrón del caballo marrón que montaba, el chorro de vísceras que le salía de la cabeza era de un negro intenso y aceitoso. Su posterior caída contra las rocas le arrancó gran parte de la ropa y parte de la piel, dejando al descubierto el cableado mecánico que llevaba debajo. «Son robots», gritó Ruby, y vio a Ina concentrándose en el cuerpo caído mientras pasaba a su lado. «Reconozco ese modelo. Es un dron obrero sintético de la década de 2070. Barato y sin vida», anunció, y Ruby suspiró aliviada. Agradecida de poder disparar a los ladrones sin temor a causar una masacre, Ruby ya había apuntado a la cabeza de otro ladrón y apretado el gatillo, provocando que su cabeza explotara en una nube negra de aceite, metal y chispas. Una parte de ella se preguntaba por qué un robot tan avanzado podía ser destruido tan fácilmente con armas de fuego del siglo XIX, incluyendo nada menos que revólveres, pero supuso que era consecuencia de su bajo precio. En cualquier caso, no iba a quejarse. Ja, ja. Esto lo hace mucho más fácil, comentó Jan mientras disparaba contra los ladrones, quienes notaron su presencia y contraatacaron. Las balas silbaban junto a sus cabezas y caballos, levantando pequeñas nubes de tierra al impactar contra las rocas a su alrededor. Pronto se hizo evidente que la verdadera fuerza de los ladrones residía en la superioridad numérica, y que la precisión no era un factor determinante. «Oye, ¿sabías que era un robot?», preguntó Crow mientras Jonah se reincorporaba al grupo y disparaba 2 tiros de su revólver que derribaron a 2 robots. «No», confirmó Jonah bruscamente, expulsando con destreza las balas usadas de su Colt Single Action Army y cargando otras nuevas en su lugar mientras seguía montado en su caballo. Crow se encogió de hombros en señal de reconocimiento y luego volvió a disparar contra los ladrones que intentaban rodearlos. Algunas balas dieron en el blanco, pero gracias a su aura, se sintieron como golpes ligeros. Weiss usaba sus glifos como escudos, bloqueando la mayor parte del fuego enemigo y dejando espacio de sobra para que ella y el resto del equipo contraatacaran con precisión. Blake, sujetando con fuerza a su caballo y al de Jan con las piernas, disparaba sus 2 revólveres a diestro y siniestro, deteniéndose solo para recargarlos. Ruby dejaba que Weiss se preocupara por su caballo y su defensa mientras disparaba cabezas a diestro y siniestro gracias a su rifle de cerrojo, cambiando los cargadores cada vez que necesitaba recargar. Jan también estaba disparando su escopeta de palanca, que por alguna razón manejaba con una sola mano, girando el arma entera entre disparos para tirar de la palanca y cargar nuevos cartuchos mientras dirigía al caballo con el otro brazo. «Cada maldita vez», refunfuñó Jonah ante la imagen, aparentemente demasiado familiar. Si Jan oyó a la cazarrecompensas por encima del caos, no lo demostró mientras cargaba cartuchos nuevos en su escopeta y hacía girar el arma con una mano antes de volver a disparar, con una sonrisa victoriosa en el rostro. «Espera, quiero probar esto», gritó Ruby mientras ella y Weiss corrían tras otro robot. Sacando un lazo enrollado de la silla, gritó: «Yippee-ki-yay». Mientras gritaba alegremente, Ruby lanzó el lazo por encima de su cabeza para intentar girarlo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, lo único que consiguió fue que el lazo se enganchara en el viento que pasaba a su lado, se le escapara de las manos y volara por los aires. «¡No!», gimió Ruby mientras lo veía alejarse, pero Jan lo atrapó hábilmente con una mano. «Tranquila, Ruby. Lo tengo», comentó Jan mientras enfundaba su escopeta y recogía la cuerda. Luego, con destreza, la giró por encima de la cabeza y lanzó el lazo expansivo hacia uno de los ladrones. Tirándolo con fuerza, descolgó al robot del caballo, arrastrando su cuerpo tras ella unos metros antes de que se soltara de la cuerda. «Estás bromeando», gritó Ruby enojada. Antes de que pudiera decir nada más, Weiss la reprendió. «Ruby, concéntrate. Nos estamos acercando al tren».
Vale. Qué injusto es esto. Se quejó Ruby, pero por lo demás rodeó la cintura de Weiss con el brazo mientras se detenían junto al tren, donde dos vagones se conectaban. Usando su semblanza, Ruby se arrastró junto con Weiss hacia el hueco entre los vagones, envueltos en una nube de pétalos de rosa rojos y blancos. Weiss se desorientó momentáneamente, pero por lo demás estaba perfectamente bien. Chocolate Obes, mientras tanto, se hizo a un lado mientras corría sin su amo, deteniéndose finalmente en una curva del cañón. Yo voy hacia el motor. Tú ve por el otro lado. Ordenó Ruby, cerrando el cerrojo de su rifle antes de abrir la gruesa puerta metálica. Entendido. Respondió Weiss, abriendo la puerta de lo que parecía ser un compartimento de pasajeros. En cuanto lo hizo, la recibió el rostro frío y sin vida de uno de los ladrones, con el rostro casi completamente cubierto por un pañuelo azul marino oscuro, salvo por los ojos, que ahora veía con un ligero brillo. El robot disparó inmediatamente su revólver desde la cadera contra el pecho de Weiss. El golpe a esa distancia fue como un puñetazo contundente, pero Weiss respondió de inmediato desenvainando su espada de caballería y, con un solo movimiento, le cortó el cuello. Se arrepintió de inmediato de esa decisión mientras el aceite caliente salía a chorros de la herida, cubriéndole el rostro y manchando de negro su chaleco blanco. ¿Por qué un robot tan futurista funciona con tanto aceite? Weiss gimió con disgusto mientras intentaba limpiarse el líquido del cuerpo, sin mucho éxito. Soltando un suspiro, murmuró. Apuesto a que Jaune y los demás no tienen que lidiar con algo tan tonto en Metrópolis, chicos, les digo una y otra vez que no soy un superhéroe. Declaró Jaune frente a sus campistas en la guardería y centro de aprendizaje infantil del campamento Campbell. Tras su encuentro cercano con el Utahraptor en el Parque Centenario, subieron a todos los que pudieron al autobús y regresaron a un lugar relativamente seguro. El intendente ya era un conductor imprudente, en opinión de Jaune, pero esta vez conducía como un murciélago salido del infierno entre la multitud de caballeros, vikingos, samuráis, mafiosos de los años 30 y quién sabe qué más. Jaune estaba bastante seguro de haber atropellado a varias personas. Al regresar, encerraron inmediatamente a todos los niños dentro, junto con algunos civiles que intentaban ponerse a salvo. Por suerte, desde la guerra de Darkseid, además de sufrir años de ataques constantes de supervillanos, Metrópolis había invertido miles de millones de dólares en la construcción de lo que eran básicamente refugios antiatómicos, con uno en casi cada manzana. Vieron cómo decenas de personas eran conducidas al interior por el Departamento de Policía de Metrópolis, a quienes se unieron la Guardia Nacional y algunos héroes de la Liga de la Justicia para mantener a la gente a salvo. Para entonces, toda la ciudad estaba en confinamiento, con la mayoría de la población dentro de los refugios o resguardándose en sus casas. Gracias a la radio, pudieron recibir información actualizada sobre lo que estaba sucediendo, y el alcalde Brown les dio la voz de alarma. En general, Jaune sentía que todo iba bien. No es que eso impidiera que todos intentaran entrar al centro de aprendizaje. Jaune ya había luchado contra docenas de vikingos y dinosaurios, además de cosas que no reconocía del todo en medio del caos. Si de verdad fuera un superhéroe, ¿no me vería más sereno? Señaló Jaune, con el pelo despeinado y los ojos abiertos e inyectados en sangre por el estrés de luchar constantemente durante horas. Su ropa ya ni siquiera combinaba. No sé, a mí me pareces perfecto, respondió Max, señalando que el atuendo de Jaune ahora estaba compuesto por diversas piezas de armadura que había sacado de diferentes guerreros de épocas pasadas. Su peto provenía de un caballero medieval, su escudo de un vikingo, su espada de un legionario romano y su yelmo de un samurái. Gimió Jaune, inclinando la cabeza hacia adelante. Entonces oyó un crujido lateral y giró la cabeza para ver de dónde provenía. Inmediatamente gritó. Nikki, bájate de ahí. ¡No! Se llama Yoshi y es mi amigo. Gimió Nikki desde lo alto de un Utahraptor de plumas verdes que, de alguna manera, había domesticado inexplicablemente mientras un casco vikingo demasiado grande se movía de un lado a otro sobre su cabeza. O, mejor dicho, su mascota, el ornitorrinco, había domesticado al dinosaurio. Sinceramente, esa cosa era aterradora. El Utahraptor se había metido en una pelea con el monotrema justo fuera de la vista de todos, y fue sometido de inmediato. Incluso ahora, permanecía rígido y firme bajo la mirada vacía del ornitorrinco, mientras Nikki se aferraba a su cuello. Jaune soltó otro suspiro y luego volvió a mirar a los demás, notando las miradas de asombro de los civiles.
Francamente, estaba agradecido de que las madres de los niños que normalmente asistían al campamento Campbell no estuvieran allí para presenciar esto. Solo podía imaginar sus reacciones ante su muestra de valor y heroísmo, como lo llamaban Nerris. Aunque estaba bastante seguro de que él y sus amigos no tendrían que cocinar durante una semana, de todas formas. Oyó algo sobrevolando, y Jaune alzó la vista para ver a Penny y Superman sometiendo a varias criaturas voladoras y aeronaves militares. Ráfagas de relámpagos y rayos láser recorrieron el cielo, provocando que varias personas de abajo vitorearan en celebración. Jaune no pudo evitar sonreír y asentir a su amigo, deseando poder convertirse de verdad en el Caballero Blanco y ayudar a sus amigos de forma más directa. Pero, ahora mismo, lo necesitaban en el trabajo, y confiaba en que sus amigos estarían bien sin él. Aún así, no pudo evitar decir, espero que Pirra y los demás estén bien. Luego se agachó bajo el golpe del martillo de un vikingo y, con un grito sin palabras, atacó al asaltante con un impacto que hizo retumbar los huesos, tal como Jan le enseñó. ¡Ah! Gritó Whitley aterrorizado cuando un gran estegosaurio intentó entrar en el autobús donde él, su madre y al menos una docena de personas se refugiaban. La única razón por la que el vehículo no fue destruido por la cola puntiaguda del dinosaurio fue gracias a su madre, quien pudo usar sus glifos como escudo contra el que los tagonizadores rebotaron. Hacía tiempo que había perdido la noción de lo que estaba pasando. La ciudad entera estaba sumida en el caos absoluto, con el Departamento de Policía de Metrópolis, la Guardia Nacional y la Liga de la Justicia luchando contra dinosaurios, robots futuristas que le recordaban demasiado a los de Brainiac, pero que eran claramente diferentes, vikingos, romanos y más cosas que no reconocía. Estaba recurriendo a toda su fuerza de voluntad para evitar un ataque de nervios. Lo peor fue la reacción de los demás. Aunque aún reinaba un ambiente de terror dentro del autobús, la mitad de sus ocupantes transmitían en vivo el espectáculo. Una incluso tuvo la audacia de decir que estaba feliz de poder finalmente experimentar algo así, ya que se había perdido el anterior. Intentó ignorar la posibilidad de que las líneas temporales colisionando fueran algo común en este planeta, pero estaba resultando ser un esfuerzo infructuoso. Luego estaban las personas con las que se encontraba viviendo. Mientras su hermana y su equipo, junto con el tío de Ruby y el viajero del tiempo, viajaban en el tiempo para detener la cascada temporal en su origen, Penny se tomó el tiempo de escoltarlos hasta la ubicación de JNPR antes de partir a ayudar a otro lugar, conjurando una banda de cristal verde sobre sus ojos a modo de visor improvisado para proteger su identidad. De vez en cuando, pasaba volando junto con Superman o algún otro superhéroe volador, aniquilando enemigos en tierra o en el aire con su magia y sus láseres, pero esos momentos eran fugaces. Jaune no aparecía por ningún lado, aparentemente atascado en el trabajo durante todo esto, pero los demás pudieron ser localizados enseguida. Desde su posición cerca de la parte delantera del autobús, Whitley pudo ver a Pirra de pie sobre los restos de un tanque, disparando milo a cualquier enemigo que cruzara su línea de visión o dirigiendo su semblanza hacia los trozos de chatarra esparcidos por la calle, convirtiéndolos en ataduras improvisadas que inmovilizaban a sus víctimas. Ren, mientras tanto, estaba en el centro de la acción, convirtiéndose en una mancha verde de extremidades mientras abría paso de un objetivo a otro a puñetazos, patadas y disparos. Entonces apareció Nora, quien, por alguna razón, emergió de una calle lateral con una grapadora roja en la mano. Con una mirada decidida y emocionada, la sostuvo sobre su cabeza y la pulsó varias veces. Un instante después, docenas de velociraptores emergieron de la calle de la que ella acababa de salir, y siguieron su dedo directamente hacia el estegosaurio desbocado. Los dinosaurios, del tamaño de un pollo, gruñeron y silbaron mientras corrían hacia su presa, lo que desvió su atención hacia la nueva amenaza. Derribó a varios, pero eran demasiados. Pronto, la criatura más grande se vio cubierta de velociraptores que le cortaron las garras y le clavaron los colmillos en la carne. Rugió de dolor, luego se dio la vuelta y huyó tan rápido como pudo. «Vamos. Vamos, mis preciosos», proclamó Nora con una risa frenética, orden que los velociraptores siguieron de inmediato y salieron corriendo tras el estegosaurio. Una parte de Whitley quería preguntarle cómo había podido domesticar a esos dinosaurios tan rápido, pero el resto, asustado por la respuesta, no dijo nada. Nora, mientras tanto, sacó a McNeil y se lanzó de lleno a la pelea junto a su compañero y novio, riendo sin parar. «Aja. Whitley, vamos. Te lo estás perdiendo», gritó Nora mientras balanceaba a McNeil de un lado a otro, lanzando cuerpos desplazados en el tiempo por los aires. «Estoy bien.
Gritó Whitley, estremeciéndose cuando un cuerpo fue lanzado al autobús y rebotó contra otro glifo de su madre. Tú te lo pierdes. Respondió Nora, sin dejar de blandir el martillo. En medio del caos, la mente de Nora repasaba a toda velocidad toda la situación, sobre todo al ver a Willow y Whitley y Schnee. Gracias a ellos, supieron lo que estaba pasando. Como un ladrón llamado Xronos había robado un escudo de guerra Apache en el pasado, junto con otras cosas que posteriormente perturbaron el continuo espacio temporal. Más importante aún, supieron que el equipo Ruby y Crow intentaban atraparlo junto con una superheroína viajera en el tiempo llamada Saturn Girl, que pertenecía a la legión de superhéroes de 1000 años en el futuro. Habían viajado en el tiempo para detener a Xronos antes de que pudiera robar el escudo, y hasta entonces todo iba a ser un caos. Nora estaba sinceramente celosa. Volver al salvaje oeste sonaba genial. Pero, al menos, enfrentarse a algunos de los guerreros y bestias más grandes y famosos de la historia fue divertidísimo. Además, estaba la cuestión de contra quién luchaban en ese momento. Una división nazi de las SS, con tanques y soldados incluidos. Había especulado con su compañero de armas sobre cómo sería causar un daño increíble a objetivos tan infamemente merecidos, y ahora, ¡vaya sorpresa! Allí estaban. Se sentía fantástico, como si hiciera falta decirlo. Jan se va a poner muy celosa cuando regrese. Comentó Nora mientras blandía a McNeil como un palo de golf para lanzar por los aires a un oficial de las SS, lo que permitió a Chica Halcón agarrarlo como una J-Op y estrellar al nazi contra el capó de un coche cercano. Relámpago rosa, concéntrate. Le aconsejó Chica Halcón a la joven. Yo también me estoy divirtiendo, pero debemos concentrarnos en mantener a la gente a salvo. Lo sé, respondió Nora, transformando a McNeil en lanzagranadas y disparando 3 granadas de gas contra un grupo de nazis que intentaban montar un nido de MG-42. El gas los ahuyentó, convirtiéndolos en masas de tos, lo que permitió a los agentes del MPD que los acompañaban someterlos y arrestarlos. En general, todo estaba notablemente tranquilo, considerando todos los aspectos. Sin duda, ayudó que cualquier vikingo que viera a Chica Halcón pensara que la Tanagaria era una valquiria y, en consecuencia, hiciera lo que ella le ordenara. Nora había visto muchas cosas asombrosas en su vida, y los vikingos luchando contra nazis estaban entre las más entretenidas. ¿Sabes? Comenzó Nora mientras se preparaba para cargar hacia un Panzer, convirtiendo a McNeil nuevamente en un martillo. Nunca hemos podido pasar el rato contigo fuera de la atalaya antes, ¿eh? Es culpa mía. Mis obligaciones me llevan a todas partes, admitió Outhirl mientras se preparaba para volar hacia un Stuka que intentaba un bombardeo en picado. Si quieres, en mi próxima patrulla Green puedo llevarte a ti y a los demás. Eso sería genial. Declaró Nora mientras cargaba las baterías de su traje y luego lanzó un rugido energizado mientras corría hacia el Panzer. Saltando en el aire con McNeil encabritada, se abalanzó con todas sus fuerzas contra la torreta, arrugándola como papel mojado. En lo alto, Chica Halcón destrozó el ala del Stuka con su maza metálica NTH, provocando que girara sin control antes de que Pirra pudiera detenerlo con su semblanza. La guardiana carmesí guió la aeronave destrozada hasta tierra, lo que permitió que Ren y varios guardias nacionales ordenaran a los pilotos que salieran y los arrestaran. ¿Cómo estará Outman lidiando con todo esto? Se preguntó Outhirl mientras le rompía las costillas a un soldado nazi con el pomo de su maza. Una de sus encarnaciones anteriores luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial como parte de la Sociedad de la Justicia. Esto debe ser un gran déjà vu para él. Tenía pensado preguntarte sobre eso. ¿Qué pasa contigo y él? ¿Están juntos, o juntos? ¿Qué pasa? Es muy complicado, admitió Outhirl, frotándose torpemente la nuca mientras mandaba a alguien a volar con un alazo. Te lo contaré más tarde, cuando la situación se calme. Solo quiero que sepas que él y yo somos amigos. Ah, ya veo, dijo Nora asintiendo, comprendiendo. Su ojo perspicaz podía distinguir un triángulo amoroso a kilómetros de distancia, y uno que involucrara amantes reencarnados, con solo uno de ellos recordando sus vidas pasadas, lo hacía aún más jugoso. Willow y Whitley miraron hacia atrás, con una expresión de confusión, pero ya podría ponerlos al día más tarde. En ese momento, oyeron a un hombre gritar de terror, seguido de pasos atronadores. Al girar la cabeza hacia la fuente, vieron a un hombre de mediana edad con traje negro, calvo y barba espesa, corriendo por su vida con un enorme tiranosaurio rex pisándole los talones.
El T-Rex le pisaba los talones, pero estaba mucho más preocupado por chasquear sus poderosas mandíbulas destrozadoras contra el Triceratops que se precipitaba a su lado. Whitley y Joe, sin embargo, no se asombraron ante esa vista. Más bien, les sorprendió que ninguno de los oficiales ni superhéroes moviera un dedo para ayudar al hombre. Ahí va el alcalde Brown, comentó Nora con una sonrisa en su rostro. No vas a ayudarlo. Gritó Whitley ofendido, solo para que Nora negara con la cabeza. No, míralo. Se lo está pasando bomba, respondió Nora, señalando al hombre que gritaba a todo pulmón mientras el T-Rex rugía sobre el cadáver fresco de un Triceratops. Whitley quiso responder, pero no pudo hacer más que soltar un profundo suspiro. Jonah saltó de su caballo al tren en marcha y se aferró con todas sus fuerzas a una de las barras de hierro laterales para no caerse. Al mismo tiempo, uno de los robots que se encontraban en la parte superior del vagón apuntó con su rifle de repetición, pero antes de que pudiera disparar, disparó un par de balas de su revólver. El autómata se desplomó como un saco de ladrillos, dejando caer el rifle, que resonó contra el suelo de hierro antes de rebotar y desaparecer tras el tren a toda velocidad. Con el pie bien puesto, Jonah recargó su revólver antes de enfundarlo y usar su repetidor. Se asomó un momento para ver cómo estaban los demás y observó cómo los últimos viajeros del tiempo desmontaban para subir al tren en diferentes puntos. Asintiendo para sí mismo, abrió la puerta de un compartimento de pasajeros, pero casi de inmediato fue asediado por disparos. «Maldita sea», maldijo Jonah mientras se arrojaba tras el muro de acero, rompiéndose los cristales a su alrededor. Más arriba y más abajo del tren, oía el ruido de una pelea. Imaginó que la mayoría provenía de Ruby y su pandilla, junto con algún que otro soldado que aún conservaba la cordura. Al echar un vistazo rápido al interior, Jonah notó que el vagón parecía una especie de cuartel. Las paredes estaban cubiertas de literas, con los colchones de paja y las almohadas destrozados por cualquier enfrentamiento previo. Los impactos de bala habían atravesado las delgadas placas de hierro y había manchas de sangre en el suelo. Más importante aún, vio a 3 soldados atados, con las manos y las piernas atadas a la espalda y la cabeza agacha. Se estremecían con cada disparo, lo que le decía que estaban vivos. Jonah reprimió una maldición. El hecho de que hubiera rehenes dificultaba aún más la entrada. Iba a encender un cartucho de dinamita y tirarlo, pero ya no podía. Mirando a su alrededor, vio una escalera que lo llevaría al techo del coche que tenía detrás. Una idea empezó a tomar forma, y rápidamente se colocó el repetidor a la espalda antes de saltar por el pequeño hueco hacia la escalera. Subiendo lo más rápido que pudo, se detuvo brevemente cuando otro robot que había estado en el techo lo vio. Apuntó rápidamente a su cabeza expuesta, pero antes de que él o el robot pudieran hacer nada, un lazo voló por detrás y se enredó en su cintura. El robot fue jalado hacia atrás, lo que permitió a Jan arrebatarle la cabeza de un gancho. «Hola, compañero», gritó Jan mientras inclinaba su sombrero en dirección a Jonah, lo que lo hizo gemir mientras se levantaba. «Tenemos a un grupo de hombres de Xronos retenidos en ese auto», anunció Jonah mientras señalaba con la cabeza el auto que estaba frente a ellos. ¿Serían realmente hombres si fueran robots? Jan no pudo evitar preguntarse. «No me importa. El problema es que tienen a 3 soldados atados como rehenes y están atrincherados», reveló Jonah, lo que hizo que el semblante de Jan se tornara más serio. «¿Quieres que los ataque desde el frente?» «Soy a prueba de balas», ofreció, pero Jonah negó con la cabeza. «A menos que seas veloz como tu hermana, esos robots podrían acabar con uno de los soldados si intentaras hacer algo así». «Es demasiado arriesgado», señaló Jonah, haciendo que Jan frunciera aún más el ceño. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Jan, y Jonah señaló una claraboya en el techo del vagón. «Intentaré sorprenderlos». «Si quieres ayudar, distráelos», le dijo Jonah al luchador viajero en el tiempo, y Jan sonrió antes de sacar un revólver. «Si Blake me ha dicho algo, es que puedo ser increíblemente distrayente», comentó Jan, y luego corrió y saltó del techo del auto justo frente a la puerta abierta. «Hola, chicos», anunció Jan y disparó desde la cadera. Dio a uno de los robots en el pecho, en una zona que parecía no ser vital, lo que provocó que los demás robots le dispararan. Dejó que algunas balas la alcanzaran antes de ponerse a cubierto y devolver el fuego, con cuidado de no alcanzar a ninguno de los rehenes. Jonah, mientras tanto, salió corriendo y saltó el hueco entre los vagones, aterrizando con un golpe sordo en el techo. Los robots, tan ingenuos, estaban tan concentrados en Jan que no parecieron notar a Jonah mientras corría hacia la claraboya, sacando su repetidor de la funda trasera.
Desde el vagón que tenía delante, vio a un par de robots disparando a algo que estaba junto a ellos. Apuntó y disparó al que estaba más cerca. Las balas le atravesaron el pecho y lo hicieron caer por un costado de la locomotora. El otro, mientras tanto, fue derribado por una ráfaga telequinética, revelando a Jonah contra quien exactamente estaban luchando. No pudo evitar sacudir la cabeza con irritación. Había tenido mucha experiencia con la legión de superhéroes a lo largo de los años. Eran buenas personas, dignas de elogio y respeto, algo que incluso un hombre tan cínico y hastiado como él podía reconocer. Pero con Dios como testigo, sus interacciones con ellos le causaron más dolores de cabeza de los que podía contar. Este era uno más que añadir a la pila. Deteniéndose frente a la claraboya, Jonah miró a su alrededor para ver si había más amenazas. No había ninguna, por lo que pudo ver, pero sí notó una extraña visión en la cima del cañón. Allí vio lo que parecía ser un hombre solitario a lomos de un caballo que lo observaba fijamente. Vestía un chaleco marrón claro que dejaba al descubierto su ancho pecho, con una faja roja alrededor de su cintura que hacía juego con bandas similares en sus muñecas y frente. Al principio, Jonah se sorprendió al ver al hombre, pero luego se le unieron otros que emergieron detrás de él. Todos llevaban atuendos similares, solo que no dejaban tanta piel al descubierto como su aparente líder. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Jonás murmuró para sí mismo. Debería haber imaginado que querían conseguir lo que era suyo. Negando con la cabeza, Jonah echó un vistazo por la claraboya, donde pudo ver las cabezas expuestas de los 5 robots que disparaban contra Yang. Echándose el rifle de repetición al hombro, preparó rápidamente los disparos para abatirlos antes de que reaccionaran, y tras respirar hondo, abrió fuego contra el primero. La ventana de cristal se rompió al atravesarla la bala, y el proyectil continuó atravesándola e impactó en la cabeza del robot. El sombrero se le cayó al salir un chorro de aceite del agujero, que Jonah ignoró y apuntó al siguiente. En cuestión de segundos, los 5 robots fueron eliminados, cayendo sin vida al suelo. Mientras los soldados, aún atados, retrocedían asustados, Yang corrió y comenzó a desatarlos. Ella miró a Jonah, le dedicó una sonrisa y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, y luego declaró, «Ve adelante. Yo llevaré a estos chicos a un lugar seguro». Jonah asintió, luego avanzó y bajó por la siguiente escalera. Pero al hacerlo, sintió de repente un temblor fuerte y profundo que recorrió toda la locomotora, acompañado de una gran bola de fuego que salió del compartimento del motor. ¿Qué? Se preguntó Jonah, solo para casi salir despedido del tren cuando este aceleró de repente. Aferrándose con fuerza a los peldaños de la escalera, Jonah logró mantenerse, aunque notó que algunos robots no tuvieron tanta suerte. Sabiendo que algo había salido mal, sobre todo porque el tren seguía acelerando, Jonah forzó la puerta y corrió adentro, donde vio a Imra asomando la cabeza por la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó Jonah. Eso vino del motor del coche. No lo sé, admitió Imra, y luego añadió. Le preguntaré a Ruby. Ella era la que estaba allí. ¿Te importaría incluirnos a todos en la conversación psíquica que estás a punto de tener?, preguntó Jonah, e Imra asintió. Un leve cosquilleo recorrió su mente, pero solo duró un instante. Ruby, ¿qué pasó? ¿Por qué aceleramos?, preguntó Imra. Su voz telepática resonó brevemente en la mente de Jonah. Tenemos un problema, anunció Ruby, haciendo que Jonah frunciera el ceño mientras miraba por la ventana y observaba pasar el cañón. Sí, ya lo veo. ¿Qué nos dirás?, preguntó Jonah, irritado, y oyó a Ruby reírse entre dientes con torpeza. Bueno, logré encontrar a Dronos en el vagón de locomotoras, comenzó a explicar Ruby. Tuve un pequeño tiroteo con él y sus guardaespaldas, luego me di cuenta de que estaba usando un Krak Jorgensen. ¿Qué demonios tiene eso que ver con algo? Es un arma que aún no debería estar en Estados Unidos, ese es el problema. Gritó Ruby con evidente enfado. Sí, se fabricó en 1886, pero no entrará en Estados Unidos hasta dentro de 3 años. Le recriminé que no era fiel a la época, y empezó a enfadarse porque seguía siendo un arma de vaquero, así que era suficientemente buena. Hubo una breve pausa mientras todos absorbían lo que Ruby acababa de decir, entonces Jonah escuchó la tensa voz de Weiss decir. Ruby, si me dices que dejaste que Dronos te venciera mientras estabas distraída por un argumento de precisión histórica, juro por los dioses que lo haré. No, no. No soy tan tonta. Dame algo de crédito, Weiss, replicó Ruby con tono dolido. No, en realidad, accidentalmente pateé uno de sus drones contra la caldera del motor cuando me embistió.
Se le estropeó todo el aceite, y ahora el tren está fuera de control y no frena, y Cronos huyó cuando intenté arreglarlo. Jonás sintió un tic en el ojo, y una rápida mirada a Imra le indicó que ella sentía lo mismo que él. Entonces oyó a Crow murmurar. Ni siquiera tuviste mi semblanza ahí para disculparlo, Ruby. Lo siento. Por favor, ayúdenme. Al oír el chirrido de las ruedas bajo sus pies, Jonah volvió a concentrarse y gritó. Tenemos que llevar a todos los demás a la parte trasera del tren mientras disminuimos la velocidad. Corriendo hacia la parte delantera de la locomotora, vio que la puerta se abría frente a él mientras Blake se llevaba a varios soldados heridos. Los dejó pasar antes de seguir adelante. Al hacerlo, notó que las ruedas de varios vagones se habían encendido mientras Weiss formaba glifos negros sobre ellos, intentando usar su semblanza como frenos improvisados. Había algunos drones más que seguían intentando repelerlos, pero Jonah los abatió rápidamente con varios disparos de su repetidor, negándose a detenerse. Suponiendo que Cronos no se hubiera bajado del tren sin más, Jonah tuvo que asumir que sus caminos se encontrarían mientras él siguiera avanzando. Los viajeros del tiempo que ponían a todos a salvo hicieron que su avance fuera algo lento, pero pudo abrirse paso entre la multitud sin mucha dificultad. Miró por la ventana un par de veces, donde notó que el tren se dirigía hacia un puente de madera que cruzaba un amplio abismo. Un puente que había volado por la mitad por alguna razón inexplicable. Jonás abrió los ojos de par en par y gritó. El puente está fuera de combate. Sí, me di cuenta. Gritó Ruby. No para. Jonás soltó otra maldición y preguntó. Olvídate de eso. ¿Puedes apagar el motor? No sin Crescent Rose. Jonah no tenía ni idea de que era una rosa creciente, pero captó la idea de todos modos. Consideró pedirle a uno de los otros que subiera y apagara la locomotora, pero luego se dio cuenta de que era imposible dado lo atrás que estaban en el tren. Para cuando llegaran, sería demasiado tarde. Luego ordenó, salgan de ahí. Los demás, en cuanto estén todos en la parte trasera del tren, suéltenlos. Puedo hacerlo. Declaró Jan. ¿Y tú? Voy a hablar con nuestro turista, respondió Jonah con el ceño fruncido, negando con la cabeza mientras agarraba la puerta de un gran coche de acero con una insignia blanca del ejército de Estados Unidos pintada. Pensando que debía ser un contenedor de carga, lo forzó con un brazo mientras con el otro sujetaba su repetidor al hombro. Entró con cuidado en el oscuro interior del coche, atento a cualquier señal de peligro. Hasta el momento, solo veía las señales evidentes de que alguien había estado allí. Habían forzado cajas, objetos tirados por el suelo. Había una sorprendente cantidad de artefactos nativos americanos almacenados, para su gran confusión. Solo esperaba el escudo de guerra. Al acercarse a la única caja que no había sido forzada, sintió algo duro presionándole la nuca, seguido del ominoso clic del percutor de un revólver al ser desenganchado. Jonah oyó entonces que alguien ordenaba con voz suave pero amenazante. Suelten las armas, ya. Al darse cuenta de su situación, Jonah frunció el ceño, pero por lo demás obedeció, dejando caer su pistola de repetición y su revólver. La voz continuó. Apártalos de una patada, levanta las manos y date la vuelta lentamente. Haciendo lo que le pidieron, Jonah se dio la vuelta y por fin pudo ver por primera vez a quien sabía que era Cronos. Al igual que Ruby y los demás, era evidente que no era de este tiempo ni de este lugar. Su piel era demasiado suave y carecía del desgaste que la verdadera vida en la frontera le causaría a un hombre, y bajo su chaqueta negra podía ver un traje ceñido verde claro y blanco. Cronos no parecía tan amenazante. Un hombre escuálido que se esforzaba por parecer lo más intimidante posible. Pero ni siquiera podía sostener con firmeza el revólver, ya que éste se movía constantemente en su mano. Bueno, lo haré. Si no es el legendario Jonah X, dijo Cronos con un tono casi reverente, pero por lo demás mantuvo su arma apuntando al cazarrecompensas. Aprendimos de ti en la primaria. Debo decir que soy fan. No puedo decir que me sienta adulado, admitió Jonah mientras miraba la pistola que le apuntaba al pecho. Ahora, digamos que bajas el arma y tenemos una conversación muy necesaria. No, no. Verás, no puedo hacer eso. Ya estoy demasiado adentro, dijo Cronos mientras avanzaba, obligando a Jonah a retroceder antes de que se acercaran a la caja de madera intacta. Ábrela, ordenó Cronos, lanzando una palanca de hierro de una patada. Estuvo tentado de tomar la herramienta y blandirla contra la cabeza de Cronos, pero a esa distancia solo conseguiría matarlo. Así que, a pesar de que el instinto de Jonah le gritaba que se defendiera, obedeció y usó la palanca para abrir la caja a la fuerza. Ah, ahí está. ¿No es hermosa?
declaró Cronos al contemplar el escudo de guerra apache en todo su esplendor. Perfectamente conservado e intacto, a salvo del paso del tiempo. Con esto en mi poder, mi nombre será conocido. Jonás simplemente se encogió de hombros y admitió: he visto cosas mejores. Apuesto a que sí, dada tu historia, respondió Cronos mientras sacaba con cuidado el escudo de guerra y lo guardaba bajo el brazo. Ahora, si me disculpan, debo irme. No hagan ningún movimiento. Mientras el viajero del tiempo comenzaba a retroceder, Jonás de repente preguntó: dime, Cronos. ¿Para qué necesitas eso? ¿HMM? Murmuró Cronos, deteniéndose en seco. Contento de que su estratagema pareciera funcionar por el momento, Jonás continuó: ¿por qué llevarse solo el escudo de guerra y nada más de esto? Sé que hay mercado para todo esto en el este, y supongo que lo mismo ocurre con tu tiempo. Hay muchas cosas aquí que te darán más dinero que un simple escudo de guerra, y he visto artefactos encantados antes. Ese no es uno de ellos, así que si esperas algún potenciador mágico, mejor busca en otro lado. ¡Ay, no! No, no. No lo hago por dinero. Bueno, no del todo, admitió Cronos. Esto me dará mucho dinero en el mercado de coleccionistas de mi país, sobre todo cuando todos estos otros artefactos desaparezcan de la historia. Eso subirá el precio considerablemente más. El ceño de Jonás se profundizó y dijo: ¿entonces estás dispuesto a borrar la historia de todo un pueblo solo para ganar dinero rápido? Oh, no me hables de genocidio cultural después de todos los nativos americanos que has matado a lo largo de los años, reprendió Cronos, agitando su arma con furia. Sabes, es gente como tú la que simplemente me saca de quicio, sin ofender. De nuevo, soy fan. Tú y yo nos acabamos de conocer, muchacho. Aparte de intentar detener este robo tuyo, no te he hecho nada. No, no lo has hecho. Al menos no directamente, respondió Cronos, y luego soltó una carcajada. Sabes, en mi época eres una leyenda. Todo el mundo conoce las fantásticas aventuras de Jonah X. El cazarrecompensas más famoso del oeste. La gente te idolatraba, hacía películas sobre ti. La gente quería ser como tú. Luego se señaló con la mano libre y añadió: y luego estoy yo. El dócil y modesto profesor David Clinton. Nadie se fija en un profesor de física, ni siquiera después de idear una teoría funcional para los viajes en el tiempo. De hecho, se burlaron de mí por mis teorías, me llamaron chiflado. Un chiflado. Pero después de esto, nadie me llamará así. De hecho, cuando termine, seré conocido a lo largo de la historia, en todas las épocas. Seré el hombre que robó algunos de los artefactos más famosos de la historia mundial. Por fin seré una leyenda, como tú. Más que una, incluso. Jonás entrecerró los ojos y luego dijo: entonces, de eso se trata todo esto. De la fama. Y dinero, pero sobre todo fama, aclaró Cronos con una sonrisa maliciosa. Pero ese es todo el tiempo que tenemos. Tengo una cita con una dama en un lago en la antigua Inglaterra, y no puedo faltar. Cronos se preparó para darse la vuelta nuevamente, solo para que Jonás gritara: espera. ¿Y ahora qué? Ya te conté mis motivos, ¿qué más quieres? Preguntó Cronos furioso, solo para echar la cabeza hacia atrás sorprendido por la expresión endurecida de Jonás. Si quieres ser una leyenda, no basta con robar cosas. Cualquiera puede hacerlo, señaló Jonás. No, tienes que demostrar que eres mejor que otras leyendas en su propio campo. Al principio, Cronos parecía confundido, pero luego abrió mucho los ojos de emoción al decir: oh. Sí, tienes razón. En serio. ¿Estás sugiriendo que? Porque si es así, me sentiría muy honrado. Sí, es cierto. Solo dame mi arma y lo haremos aquí mismo, pidió Jonás, rezando para que su estratagema funcionara. Para su alivio, Cronos parecía eufórico al colocar el escudo de guerra en una caja abierta. Estaba prácticamente temblando cuando agarró el revólver de Jonás y dijo: toma, toma. Cógelo. Esto va a ser increíble. Sí, seguro que lo será, gruñó Jonás mientras se colocaba frente a Cronos, enfundando su revólver y manteniendo la mano suspendida sobre él. Cronos imitó su postura, inclinándose hacia adelante con una amplia sonrisa. A la cuenta de 3, empezó Jonás. 1, 2, oh, ahí estás. ¿Eh? Preguntó Cronos sorprendido, girándose brevemente para ver qué miraba Jonás. Jonás aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre el ladrón viajero en el tiempo, asestando un potente puñetazo en la mandíbula de Cronos justo cuando éste se giraba. Se desplomó en el suelo como un saco de patatas, con Jonás respirando con dificultad y de pie sobre su cuerpo inconsciente, con el puño cerrado.
Idiota, murmuró Jonah mientras negaba con la cabeza, y luego se enderezó. Respiró hondo varias veces, se giró hacia la otra puerta y preguntó: ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Como sospechaba, vio a Ruby Rose parada torpemente frente a la puerta abierta, con el rifle pegado al pecho. Se removió un momento y luego admitió: durante unos minutos. ¿Por qué no hiciste nada? Parecía que lo tenías todo bajo control. Además, quería ver el duelo, respondió. No puedo evitar sentirme estafada. Jonás puso los ojos en blanco y dijo: no importa. Ayúdame a sacar a este idiota de aquí. Jonah levantó al inconsciente Jonas por los hombros y guardó el escudo de guerra en su mochila. Empezó a sacarlo del vagón de carga. Ruby se agachó, cargó al ladrón sobre sus hombros y juntos corrieron por el tren, ahora vacío. Varios vagones más adelante, finalmente se encontraron con el resto del equipo de Ruby, con Yang ya agarrando la biela con ambas manos. Por fin. Estaba a punto de ir a buscarlos. Admitió Crow al pasar junto a los héroes. En cuanto entraron al coche donde estaban asegurando a los demás rehenes rescatados, gritó: ya están despejados. ¡Aak! Gruñó Yang mientras desmontaba la biela con las manos. El hierro crujió y gimió antes de partirse por completo, provocando que el vagón motor y los contenedores de carga que los seguían siguieran a toda velocidad hacia el puente roto. Sin embargo, su parte del tren comenzó a detenerse bruscamente bajo la semblanza de Weiss. Salieron chispas por todas partes, y un fuerte gemido se escuchó en los vagones mientras el tren se sacudía violentamente. Una parte de Jonah temía que no fuera suficiente y que descarrilaran, pero para su alivio, descubrió que se estaban deteniendo. No podía decirse lo mismo del vagón motorizado, que no hacía más que aumentar la velocidad. Jonah solo podía observar con tristeza, sabiendo que todas esas reliquias nativas americanas estaban a punto de ser destruidas y que no podía hacer nada para detenerlo. Le dieron ganas de meterle una bala en la frente a Jonas, pero se contuvo. ¡Mira!, gritó Blake mientras señalaba una nueva nube de polvo que venía del lado norte del tren. Jonah sacó sus binoculares, miró a través de los lentes y, para su sorpresa, vio a los apaches de antes convergiendo hacia la locomotora. Su jefe, supuso, estaba al frente de la partida de guerra, corriendo hacia las vías delante del tren que se aproximaba. Saltando de su caballo, se paró directamente sobre las vías, negándose a moverse incluso cuando el tren se le venía encima. «Sal de ahí, idiota», gritó Jonah, sintiendo que Indra se acercaba telepáticamente y conectaba su mente con la del jefe. Pero el jefe, en lugar de sorprenderse por la intrusión mental o el miedo hacia el tren, se mostró tranquilo y sereno. Entonces exclamó: «Inukchuk». Para sorpresa de todos, el jefe apache comenzó a crecer repentinamente, alcanzando rápidamente 15 metros de altura. Se elevó sobre el tren y extendió los brazos, haciendo que la locomotora desbocada se estrellara contra sus manos. Los vagones enganchados descarrilaron, y él mismo se vio obligado a retroceder ligeramente mientras sus pies gigantescos cavaban zanjas en la tierra polvorienta. Pero logró mantenerse en pie y mantuvo el tren agarrado. Pronto, tanto él como el tren se detuvieron justo antes del puente roto, y mientras el humo se elevaba en el aire, el jefe apache se alzaba alto y orgulloso sobre todos. «Vaya. No es lo más raro que he visto desde que llegué», admitió Crow sin poder evitarlo, y Jonah asintió. Con la situación totalmente bajo control, Ruby y los demás se pusieron manos a la obra atendiendo a todos. La mayoría de los soldados habían recibido heridas leves a manos de Jonas y su banda, junto con algunos pasajeros civiles. Los viajeros del tiempo se centraron en atenderlos primero, reuniéndolos a todos bajo la sombra del cañón para protegerlos de los fuertes rayos del sol. La mayoría de las víctimas del frustrado robo del tren estaban demasiado conmocionadas para decir nada, pero quienes lograron mantener la calma les dieron las gracias. A Ruby se le encogió el corazón, aunque en parte fuera culpa suya que el tren descarrilara. Prefería no pensar en eso. Al parecer, varios pueblos cercanos, incluyendo Santuari, se habían percatado del robo del tren. La policía local llegó poco después, alertada por corredores apaches. Varios agentes se sintieron decepcionados por no poder participar en la acción y confundidos al no haber ladrones a los que meter en la cárcel, pero por lo demás se sintieron aliviados de que nadie muriera. De vez en cuando veían al sheriff de Santuari mirarlos, y a Ruby le costaba distinguir si les dedicaba una mirada de aprobación o de exasperación. Probablemente un poco de ambas, para ser sincera. Mientras tanto, Jonás estaba de pie frente al jefe apache, entregándole el escudo de guerra mientras decía: «Creo que esto te pertenece».
El jefe Apache asintió, aún en su forma gigante, mientras dejaba que uno de sus hombres tomara la reliquia ofrecida. Luego dijo, gracias. Esto le fue arrebatado a mi pueblo hace años. Recuperarlo es un gran alivio. Apuesto a que sí, respondió Jonah, mientras observaba a los demás apaches recoger los artefactos nativos americanos restantes del tren. Aparte del escudo de guerra, ninguno era de origen apache. Jonah reconoció algunos navajos, comanches y kiowa, entre otros. No se sabía con exactitud cómo el gobierno de Estados Unidos llegó a poseerlos, pero dadas todas las guerras indias en curso, no le fue difícil suponerlo. Oye, esas son propiedad de los Estados Unidos de América. No puedes simplemente. Intentó protestar un oficial del ejército, pero se encogió de miedo al instante cuando el enorme jefe apache lo miró fijamente. Tragó saliva con fuerza y murmuró, no importa, puedes llevártelas. El jefe apache rió entre dientes y luego se encogió a su tamaño normal. Blake preguntó, ¿qué vas a hacer con los demás artefactos? Tengo la intención de devolverlos a sus legítimos dueños, las tribus que los hicieron, declaró el jefe apache. No puedo evitar encontrarme sospechoso que llegaras justo a tiempo, señaló Crow sin poder evitarlo. ¿Cómo sabías que este tren llevaría todas estas cosas? Tuve una visión en un sueño. Me dijo que llevaría el tren y quiénes irían en él, respondió el jefe apache mientras le acercaban su caballo. Subiéndose a su lomo sin silla, dijo, debo partir. Que los espíritus te cuiden y te traigan buena suerte. Dicho esto, el jefe apache y su banda de guerra despegaron, dejando una nube de polvo a su paso. Mientras Jonah, el equipo Ruby y Crow los observaban, oyeron el chasquido de una foto. Mirando a un lado, vieron a un fotógrafo con un flash, de pie detrás de una cámara montada en un trípode, tomando numerosas fotos de la escena, entre las que se encontraban ellos mismos. De repente, Ruby se dio cuenta de que su posición le parecía extrañamente familiar a algo que había visto antes y exclamó, Dios mío, estábamos en esa foto. El resto de Ruby y Crow estaban confundidos al principio, pero Weiss dejó escapar un gruñido al darse cuenta de lo mismo que su líder. Pronto los demás también lo hicieron, y Crow murmuró, sí, voy a necesitar otra copa después de esto. Suponiendo que Imra estaría feliz de que toda esta aventura de viajar en el tiempo fuera, en efecto, algo que se suponía que debía suceder, aunque la idea le hiciera doler la cabeza, Ruby se giró para encontrar a la legionaria. Estaba de pie en un rincón, lejos de miradas indiscretas y, sobre todo, del camarógrafo, con un Chronos esposado a sus pies. Había 4 personas hablando con ella, ambas luciendo anillos de la legión en los dedos. Uno era un chico bajito y con sobrepeso que vestía una camisa de manga larga a rayas azul claro y blancas y pantalones negros. Las otras 3 eran chicas, trillizas idénticas, todas con el mismo atuendo. Un traje negro ajustado con una raya blanca en el centro y una capa dorada oscura que se fundía con un grueso collar alrededor del cuello. Decidida a conocerlos, Ruby se acercó y dijo, debe ser parte de la legión. Hola, soy Ruby. El chico fue el primero en responder, sonriendo a Ruby mientras le ofrecía la mano y decía, hola. Me llamo Charles Taine, pero puedes llamarme Bouncing Boy. Ella es mi compañera y novia, Luornu Durgo. Puedes llamarla Triplicate Girl. Un placer, respondió Luornu, asintiendo rápidamente con la cabeza hacia Ruby mientras sus 2 hermanas terminaban de reunir los cuerpos robóticos rotos del grupo de Chronos. Mucho gusto. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Preguntó Ruby, y Luornu soltó una risita. Soy yo, reveló, lo que hizo que Ruby ladeara la cabeza confundida. Riéndose de nuevo, Luornu aclaró, soy una carajita. Tenemos la capacidad de dividirnos en 3 cuerpos idénticos, ya que tenemos 3 soles. De ahí el nombre chica triplicada. Eso no tiene sentido. La cantidad de soles que tienes no debería darte la capacidad de dividirte en 3, señaló Weiss, y Luornu se encogió de hombros. No soy bióloga, así que habla con ellos, comentó, y Weiss dejó escapar un suspiro. Jan miró a Charles de arriba abajo y luego preguntó, entonces, ¿por qué te llaman el chico saltarín? Puedo inflarme como un globo y rebotar después de beber accidentalmente una fórmula superplástica que pensé que era un refresco, reveló. Sé que quizá no suene impresionante, pero soy prácticamente invulnerable y no pierdo velocidad al rebotar, y mi masa se mantiene igual. Imagínense cómo se sentiría ser atropellado por un niño de 113 kilos a más de 160 kilómetros por hora. Jan guardó silencio por un momento, luego asintió e hizo una mueca mientras decía, sí, eso dejaría una marca. Charles sonrió y rió, y entonces notó que Jonah se acercaba.
Se frotó la nuca con torpeza mientras uno de los cuerpos del Wornu decía: disculpe las molestias, señor X. Una vez más, la Legión agradece su ayuda en este asunto. Sí, lo sé, refunfuñó Jonah mientras sacaba un cigarrillo y empezaba a fumar. Luego preguntó: ¿no hay nadie más en esta época que te pueda molestar con estas tonterías, Wornu? Y te dije que me llamaras Jonah. Sí, pero ninguno tiene ni de cerca la experiencia que tú tienes, señaló Wornu, y Jonah dejó escapar un suspiro. ¿No es ese el problema?, murmuró para sí mismo. Mirando una proyección holográfica que salía de su muñeca, Imra anunció: parece que lo logramos. La cascada temporal se ha disipado. Todos los seres desplazados han regresado a sus hogares y la línea temporal se ha estabilizado. Entonces, ¿eso significa que nada de esto ocurrió o qué está pasando?, preguntó Crow, e Imra negó con la cabeza. No, aún así ocurrió. Sobre todo porque ahora es obvio que se trataba de un bucle temporal estable, respondió Imra. Simplemente impedimos que se descontrolara por completo. Todos los que lo experimentaron lo recordarán. Crow soltó otro suspiro, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Weiss miró entonces al abatido Xronos y preguntó: ¿y qué hay de él? La Legión tiene una prisión fuera del espacio y el tiempo exclusivamente para gente como el profesor Clinton, reveló Imra. Lo llevaremos allí para que cumpla su condena antes de que regrese a casa. Dada la gravedad de sus acciones, imagino que pasará al menos 10 años, pero para los demás no habrá pasado el tiempo. Recuérdame que nunca rompa las leyes del tiempo, comentó Jan. Luego juntó las manos detrás de la cabeza y preguntó: entonces, ¿cuándo nos vamos a casa? Tan pronto como te transformes y dejes esas cosas atrás, respondió Imra, señalando con las manos el equipo de vaquero que Ruby había comprado con tanto esmero, lo que hizo que la joven gimiera y agachara la cabeza. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó entre lágrimas, apretando sus armas contra el pecho, como si fueran niños a punto de ser arrebatados de sus brazos. Imra asintió. Lo siento, pero no podemos sacar algo de una época y ponerlo en otra. Eso fue lo que causó este desastre en primer lugar. Maldita sea, dijo Ruby mientras se quitaba el sombrero y el poncho, mientras el resto de su equipo y Crow ya hacían lo mismo. Por cierto, ¿qué hacemos con esto?, preguntó Crow, y Jonah gruñó. Dámelos, yo me encargaré, ofreció Jonah, y Weiss asintió en agradecimiento. Una vez que se quitaron todo su equipo del siglo XIX y lo reemplazaron por la ropa que usaron inicialmente al comienzo de esta aventura a través del tiempo, se reunieron alrededor de Imra y los otros legionarios. Adiós, Jonah. Espero que nos volvamos a ver, anunció Ruby con un gesto de la mano y una sonrisa. No deberías, respondió Jonah sin rodeos, lo que provocó la risa de Jan. Pronto sintieron una atracción etérea en sus cuerpos mientras el mundo a su alrededor cambiaba y giraba. Un momento después, se encontraron de vuelta en el mismo callejón por el que habían salido de Metrópolis. Charles, Wornu y Xronos habían desaparecido. Ruby supuso que debían de haber ido a esa prisión de la que hablaban. Enseguida notaron que la calle estaba cubierta de cristales rotos. Las farolas habían sido derribadas, los coches quemados y destrozados. Parecía el resultado de una zona de guerra, lo cual, dado lo que habían visto al salir, no estaba tan lejos de la realidad. Hemos vuelto y solo han pasado unas pocas horas para todos aquí, anunció Imra, y Ruby suspiró aliviada. Oh, gracias a Dios que eso terminó, dijo Weiss. Probablemente deberíamos ir a buscar a JNPR y averiguar qué pasó mientras estuvimos ausentes, sugirió Blake, y los demás asintieron. Buena idea, dijo Jan, y luego miró a Imra. ¿Y tú? Voy a hablar con Superman y le daré un informe, respondió Imra. ¿Por qué? ¿Porque es un fundador? Sí, pero también porque fue miembro de la Legión de joven. Se hacía llamar Superboy por aquel entonces, y principalmente realizaba pequeños actos de heroísmo en Smallville. ¿En serio? ¿Cómo pasó eso? Un asesino del futuro intentó matarlo con kriptonita. Tuvimos que traerlo a nuestro tiempo para salvarlo. Estuvo por aquí unos meses antes de volver a casa. Qué bien, murmuró Jan, y luego le dedicó a Imra una expresión más seria. Al principio se quedó callada, luego dijo: Oye, Imra. Solo quería decirte que, bueno. Está bien, Jan. No hace falta que digas nada, respondió Imra, sonriendo levemente al rubio luchador. Telépata, ¿recuerdas? Jan parpadeó, se rió para sí misma y añadió: Sí. Aún así, espero que la próxima vez que nos encontremos sea solo para almorzar y no, como sea que se llame esto. Ojalá, asintió Imra riéndose.
Ruby sonrió al ver la escena, feliz de que Jan hubiera podido superar el dolor del día anterior. ¿O sería hace unas horas? Pensarlo le dolió la cabeza, así que dejó de pensar en ello. Buena idea, comentó Imra, haciendo que Ruby se sonrojara ligeramente de vergüenza. Sonriéndole al joven líder, Imra se dio la vuelta para marcharse, despidiéndose con la mano. No hubo palabras, porque no hacía falta decirlas. El equipo Ruby y Crow la vieron irse, y una vez que desapareció, dieron la vuelta y salieron del callejón en dirección contraria. Wei sacó su pergamino, marcó el número de Pirra y se lo acercó a la cara. Un instante después, el rostro de Pirra apareció en la pantalla al responder la llamada, y al instante sonrió aliviada. Oh, gracias a Dios que han vuelto. Willow y Whitley nos avisaron dónde estaban. O cuándo, como imagino, dijo Pirra. No te preocupes, Weiss. Están bien. Cuando todo empezó a volver a la normalidad, pensé que lograron detener a Xronos. Espero que no haya sido muy difícil. Para nada. Era un tipo muy fácil de manipular, la verdad, reveló Jan, con Ruby haciendo pucheros a su lado al recordarle que había perdido la oportunidad de presenciar un auténtico duelo del viejo oeste. ¿Y tú? ¿Pasó algo raro mientras no estábamos? Tuvimos que lidiar con vikingos, dinosaurios, mafiosos, caballeros, samuráis. Fue un desastre, admitió. Fue entonces cuando Nora asomó la cabeza por un lado y añadió alegremente. Ah, y nazis también. ¿Qué? Preguntó Jan con seriedad, y Nora asintió. Sí, toda una división de las SS. Nosotras y Chica Halcón tuvimos que derrotarlos, junto con un grupo de vikingos que creían que era una mensajera de Odín. Fue increíble. Deberías haber estado aquí. Jan se quedó inquietantemente callado, y Ruby notó enseguida que sus ojos se habían enrojecido y que su cabello empezaba a humear. Tras un momento, se obligó a calmarse y murmuró. Rayos, me dieron ganas de golpear a un nazi. Oh, no te preocupes, Jan. Siempre habrá una próxima vez. Jan simplemente suspiró decepcionada, lo que llevó a Blake a darle una palmadita en el hombro para consolarla. Negando con la cabeza, Weiss preguntó. ¿Dónde estás? Jaune está atrapado en el trabajo. Tuvo que cuidar a los niños cuando todo esto pasó. Es comprensible, admitió Weiss, asintiendo rápidamente hacia el guardián carmesí. Ren y yo estamos en el Parque Centenario. El alcalde Brown dará un discurso aquí en unas horas para agradecer a todos los que ayudaron a proteger la ciudad, aparentemente. Perfecto. Nos vemos allí, declaró Weiss. Nos vemos entonces. Pirra correspondió al gesto, y la llamada se dio por terminada mutuamente. Mientras Weiss guardaba el pergamino en su bolsillo, dijo, deberíamos irnos. El Parque Centenario está al otro lado de la ciudad, desde donde estamos. ¿Nos ponemos nuestros disfraces y ayudamos a limpiar? Preguntó Ruby, pero Blake negó con la cabeza. No, creo que todos los demás ya lo tienen controlado. Además, nosotros hicimos nuestra parte, señaló, observando cómo el Doctor Destino y Zatanna usaban su magia para reparar los daños estructurales de una calle cercana. Le recordó extrañamente a la profesora Goldwich limpiando las secuelas de algunas de las mayores escapadas estudiantiles en el campus de Beacon, sobre todo aquellas en las que estaban involucrados personalmente. Me parece bien. Ya he tenido bastante locura por un día, comentó Crow, pero se detuvo al notar una extraña visión que se acercaba. ¿Y ahora qué? Era una chica que conducía una motocicleta con sidecar. Vestía un sombrero Stetson gris, una camisa marrón de manga larga bajo un chaleco de cuero con rayas rojas, blancas y azules cerca de los hombros, y unos vaqueros azul oscuro que cubrían parcialmente unas botas de cuero. El estado de Texas estaba grabado en la hebilla plateada de su cinturón, lo que parecía ser una pistola de repetición de palanca sujeta a su espalda, y una pistola que parecía una pistola de rayos de juguete estaba enfundada en su cadera. Dentro del sidecar había un gran baúl de madera con hierros tachonados que lo sujetaban. Normalmente, ver a una chica en motocicleta no estaría tan fuera de lugar, pero dado que claramente se dirigía hacia ellos, era motivo de preocupación. La chica aminoró el paso al acercarse al grupo. Mirándolos, preguntó con un marcado acento tejano. ¿Son Ruby Rose, Weiss Schne, Blake Belladonna, Jan Xiaolong y Crow Branwen? Sí, ¿por qué? Preguntó Ruby mientras la chica se bajaba de la motocicleta y metía la mano en su chaleco. Tengo algo para ti, declaró misteriosamente, y luego sacó un sobre forrado en cuero. Una carta. ¿Una carta? ¿Para mí? ¿Quién haría eso? Preguntó Ruby mientras tomaba la carta y comenzaba a abrirla. ¿Quién eres? Preguntó Blake entrecerrando los ojos, y la chica sonrió.
Virginia X, pero puedes llamarme Ginny, reveló. Recibí instrucciones explícitas de mi tatarabuelo para entregarte esto en Metrópolis en esta fecha y hora. ¿Tu tatarabuelo? ¿Te refieres a...? Empezó Jan, y Ginny asintió. Jonah X. Puede que lo conozcas, reveló mientras Ruby terminaba de abrir la carta. Hola, chicas. Espero que esto les llegue de mi descendiente y no de mí. No me malinterpreten, me caían bien, pero si las vuelvo a ver será demasiado pronto, leyó Ruby la carta en voz alta, con los ojos abiertos de sorpresa. Luego continuó. De cualquier manera, sé que esto les pertenece. Lo compraron con justicia, así que me tomé la libertad de quedárselo. Es lo correcto. Hagan con ello lo que quieran, me da igual, siempre y cuando nunca intenten venir a verme. Cuídense, Jonah X. Ruby se quedó en silencio por un momento y luego susurró. Oh, sí que le agradamos. Mientras tanto, Ginny ya había abierto el baúl y, para regocijo de Ruby, empezó a sacar la ropa y las armas cuidadosamente dobladas y atadas que había comprado para su incursión en el salvaje oeste. Mientras la joven, felizmente, recuperaba su poncho y lo sostenía contra su pecho, Jan observó su equipo de arriba abajo antes de mirar a Ginny con una ceja levantada. Llevabas mucho tiempo esperando esto, ¿no? Preguntó, y Ginny asintió. Sí, desde que encontré ese baúl. Te sorprendería la cantidad de cosas que Jonah ha coleccionado a lo largo de los años, anunció, y luego dio un golpecito a la pistola de rayos que llevaba en la cadera. Esta, por ejemplo, es una pistola de rayos ramiana. También está este collar Apache que me permite cambiar de tamaño o multiplicar, y un montón de cosas más. Es genial. Apuesto a que sí. Además, no creas que no me di cuenta de lo que hacías, comentó Jan con una sonrisa. Regreso al futuro. Parte 2. Lo apruebo. Gracias. He estado intentando averiguar cómo iba a ser esto exactamente. Hacer como Martin Flynn me pareció natural, dijo mientras Jan sonreía y reía entre dientes. Ginny le devolvió la sonrisa y la miró de arriba a abajo con ojos evaluadores. Después de un momento, se acercó a su moto y dijo, oye, voy a estar en la ciudad unos días antes de volver. ¿Qué te parece si vamos tú y yo a ver los lugares de interés, solos? Ginny continuó su oferta haciendo un chasquido con la lengua y apuntando con un dedo a Jan, quien comprendió de inmediato lo que pasaba. Como antes, la coqueta descarada no pudo tomárselo con humor y se ruborizó mientras tartamudeaba. Oh, lo siento, pero nos acabamos de conocer y no me malinterpretes, eres muy guapa, pero, no busco salir con nadie ahora mismo. Me parece bien. Pensé que valía la pena intentarlo, respondió Ginny, encogiéndose de hombros con indiferencia antes de sacar un papel y escribir un número. Al entregárselo a Jan, añadió. Si alguna vez cambias de opinión o simplemente quieres montar en bici y disparar, aquí tienes mi número. Jan se concentró en calmar su rubor mientras Ruby y Crow reían disimuladamente y Weiss simplemente ponía los ojos en blanco, exasperada. Este tipo de reacción seguía siendo una novedad para Ruby, dada la habilidad con la que su hermana mayor solía defenderse de los intentos de ligar con ella. Supuso que el hecho de que últimamente viniera de superhéroes encantadores y damiselas enamoradas, en lugar de bichos raros, marcaba la diferencia. Blake, por alguna razón que Ruby aún no entendía, parecía irritado. Su arco se movía esporádicamente mientras encorvaba los hombros y apretaba los puños alrededor de su chaleco recuperado. Ginny pareció notarlo y miró a ambos compañeros, luego sonrió con suficiencia y asintió como si entendiera algo que Ruby claramente no entendía. Bueno, tengo que ir a asegurarme de que mi hotel no haya sido destrozado por ningún dinosaurio ni nada, anunció Ginny X mientras volvía a su motocicleta. Nos vemos luego. Acelerando el motor, dio la vuelta y arrancó, con las ruedas chirriando bajo la presión. Los remanentes la vieron marchar, y entonces Crow se inclinó y susurró con picardía. Estoy muy orgulloso de ti. Cállate. Gritó Jan avergonzado, provocando la risa de Crow. Fiel a la promesa de Pirra, la asamblea del alcalde Brown comenzó unas horas después. Fue un testimonio de la habilidad y la experiencia de los servicios públicos de Metrópolis que todo volviera a funcionar en tan poco tiempo. Aún había muchos coches, ventanas y demás objetos rotos o dañados en las calles, pero todos confiaban en que todo volvería a la normalidad enseguida. Cientos de personas se congregaron en el Parque Centenario, por lo que Whitley pudo ver, junto con docenas de medios de comunicación que apuntaban con sus cámaras y micrófonos hacia el podio mientras el alcalde de Metrópolis hablaba.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a los valientes hombres y mujeres que defendieron nuestra ciudad con valentía contra quienes querían hacerle daño, declaró el alcalde Brown, con su voz ronca resonando entre la multitud. Me acompañan miembros de la Guardia Nacional, la policía y los bomberos de Metrópolis, y nuestro querido Superman, para aceptar personalmente nuestra eterna gratitud. Aunque debo decir que lo disfruté mucho. Me trajo gratos recuerdos de una época más sencilla, como seguramente podrán imaginar. La multitud rió y vitoreó mientras los representantes se ponían de pie y aceptaban con gentileza los medallones de oro que Metrópolis les había confeccionado. Pero Whitley no estaba especialmente concentrado en lo que era simplemente una ceremonia de premios. Había visto muchas a lo largo de los años. Ni siquiera se fijaba en los detalles de por qué se celebraba la ceremonia. No, se centraba en que el alcalde Brown era el T-Rex que había visto antes, y que el hombre calvo que creía que era el alcalde era en realidad solo su asistente. De hecho, Brown llevaba un sombrero de copa y un monóculo cómicamente grandes, además de un chaleco de traje negro que le rodeaba el torso. Entonces, ¿era Lois? Preguntó Crow a la morena que estaba a su lado. Lois Lane, Daily Planet, confirmó Lois Lane. Por cierto, tendremos una entrevista después. Sobre tu tiempo en Remnant y con Brainiac, y tu viaje al viejo oeste. Claro, claro, dijo Crow distraídamente mientras asentía. ¿Te importaría explicar cómo un dinosaurio es el alcalde de Metrópolis? Creía que todos los dinosaurios habían regresado. Sí, pero el alcalde Henry Brown no tuvo nada que ver con esta crisis temporal, reveló Lois sonriendo al recordarlo. Lo que pasó fue que, hace unos años, Laboratorios Star estaba realizando un experimento con un supercolisionador que trajo accidentalmente un T-Rex a la actualidad desde el Cretácico tardío. Casualmente, en un laboratorio adyacente, también estaban trabajando en una raya que podía hacer que un animal adquiriera inteligencia y la capacidad de hablar. El T-Rex fue alcanzado por la raya cuando se desató, lo que lo calmó. Terminó poniéndose el nombre de dos de los paleontólogos que descubrieron y clasificaron su especie. Ya veo. ¿Y cómo es que eso lo lleva a convertirse en alcalde? Bueno, aunque se volvió tan inteligente como un humano, seguía siendo un depredador supremo con una necesidad instintiva de estar en la cima de la cadena alimentaria. Para él, eso significaba un cargo político, y cuando el último alcalde se vio obligado a dimitir anticipadamente debido a un escándalo de corrupción que destapé, se postuló para el puesto, aclaró Lois. Ganó, porque ¿quién no iba a votar por un T-Rex? Luego resultó que era realmente bueno en su trabajo y no se dejaba sobornar. Imagínense intentar que un T-Rex hiciera algo que no quería, y ganó la reelección contra Lex Luthor. La reportera cerró los ojos y suspiró ante el feliz recuerdo mientras decía. Disfruté mucho escribiendo ese artículo. El alcalde Brown tiene actualmente un índice de aprobación del 80%. Añadió Penny con alegría. Muchos en círculos políticos creen que planea postularse a la presidencia una vez que termine su mandato. O eso o ser gobernador. Whitley miró de reojo a Penny y le preguntó, ¿por qué no te sorprende esto? Penny miró confundida al más joven de los Stschne y señaló. La especie del alcalde Brown es de conocimiento público, tanto en internet como en las noticias cada vez que hace una declaración, lo cual sucede a menudo. Me sorprende que ninguno de los dos se haya dado cuenta. Whitley quiso rebatir esa afirmación, pero se dio cuenta de que Penny tenía razón. Soltando un gruñido por su error de juicio, oyó a su madre preguntarle a Weiss con irritación. Entonces, Weiss, ¿qué es eso de que provocaste una pelea en el bar? Dijiste que no se lo dirías. Reprendió Weiss a Jan, quien simplemente sonrió sin un ápice de arrepentimiento. Pero Weiss. ¿Cómo no iba a contarle a tu madre lo valiente que defendiste mi honor contra esos brutos? Declaró Jan mientras Willow escuchaba atentamente. Decían todas esas cosas horribles y desagradables, y tú les demostraste por qué estaban mal. Gritando a todo pulmón y golpeándolos hasta dejarlos hechos papilla con una botella de cristal. Sinceramente, no pensé que lo tuvieras, y nunca he estado más orgulloso de llamarte mi compañero de equipo que ahora. Mientras Whitley se reía abiertamente ante la declaración, más que feliz de ver a su hermana mayor en semejante aprieto, Weiss se sonrojó de rabia y vergüenza. Gruñó furiosa y estaba a punto de replicar, pero la voz seca de Willow la interrumpió. ¿Es cierto? ¿Por eso empezaste la pelea? La ex heredera al principio guardó silencio, pero luego admitió tranquilamente. Sí. Willow miró a su hija con una expresión endurecida, luego sonrió y declaró. Bueno, me alegro de que estuvieras allí para defender a tu compañera de equipo. ¿Eh? O sea, ¿no se supone que las cazadoras hacen eso?
Si lo que dice Yang es cierto, entonces hiciste lo correcto. No voy a reprenderte por eso. En todo caso, deberías hacerlo más a menudo. Yang casi de inmediato se echó a reír histéricamente mientras Wei simplemente miraba a su madre, completamente mortificada. Whitley quiso unirse, pero entonces volvió a mirar al podio y vio que el alcalde Brown usaba un par de brazos grandes y prensiles, sostenidos por sus propias manos proporcionalmente diminutas de 2 dedos, para colocar un medallón alrededor del cuello de Superman antes de hacer lo mismo con el sargento de policía a su lado. La extraña visión trajo a Whitley de vuelta a la realidad, o a la realidad que fuera que había en ese lugar, y comenzó a murmurar. ¿Qué es? Oh, no importa. Isla Lex Océano Atlántico, a 50 millas náuticas de la costa este jajaja. Me encanta este lugar. Se rió Tyrion mientras veía la transmisión del X-News, que resumía la cascada temporal que se había apoderado de Metrópolis, extendiéndose brevemente a Ciudad Gótica antes de que un grupo de superhéroes viajeros en el tiempo la detuviera. Era el único al que le divertía la situación. Butch prácticamente se había quedado catatónico ante la flagrante indiferencia hacia las leyes de la física que veía, y aunque Salem no mostraba ninguna emoción abierta, era evidente que estaba tan desconcertada como los demás. Mientras tanto, Lex se quejó. Maldita sea, voy a tener que pagar muchas reclamaciones de seguro por esto, ¿sus pólizas de seguro cubren eventos como este? Preguntó Butch, y Merky Graves asintió. Seguro Lex cubre todo tipo de daños, desde causas mundanas como incendios provocados y desastres naturales hasta causas esotéricas como espíritus desenfrenados o, en este caso, una cascada temporal, reveló. Esta ni siquiera es la primera vez que ocurre. Sí, y la última vez perdimos millones. Sé con certeza que esta va a costar mucho más, se quejó, y luego suspiró. Que todos los trabajadores estén de guardia la próxima semana. Vamos a estar abrumados por las reclamaciones durante un tiempo. Que hagan todo lo posible para minimizar los pagos a lo permitido legalmente. Además, asegúrense de que reciban sus horas extras. Sí, señor Luthor, comentó Merky mientras ya estaba escribiendo sus instrucciones en su tableta. Una parte de Salem quería comentar cómo algo tan descabellado como que líneas temporales chocaran entre sí era tan común como para incluirse en una póliza de seguro, pero decidió no hacerlo. Sobre todo porque Butch parecía estar a punto de sufrir un aneurisma, mientras que Tyrion seguía riendo histéricamente. Se preguntaba cómo estaría Azel lidiando con todo. Él estaba en Metrópolis cuando todo esto ocurrió, así que podría ofrecer una perspectiva diferente a su regreso. Unos minutos después, oyó que se abría la puerta y luego unos pasos pesados. Al darse cuenta de que Azel había llegado, se giró para mirarlo y dijo, Azel, ya has vuelto. ¿Te importaría? Se le atascó la voz al percatarse finalmente de su apariencia. Había desaparecido el guerrero sereno y sereno que le había servido lealmente durante años. En su lugar había un hombre mentalmente destrozado, con el cabello completamente despeinado, la ropa destrozada y hecha jirones, y el cuerpo cubierto de barro, mugre, sangre y quién sabe qué más. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida en el vacío. Bueno, parece que te divertiste toda la noche, comentó Tyrion, claramente decepcionado por no estar allí en lugar de Azel. Azel miró al fauno por un momento, luego volvió a mirar a Salem y con mucha calma preguntó, Señora, ¿puedo disculparme para limpiarme? Salem lo miró por un momento, luego asintió con la cabeza y respondió, sí, puedes. Querré un informe completo de lo que experimentaste mañana por la mañana. Gracias, señora, murmuró Azel sin voz, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra.